Hola, en este video vamos a ver razones trigonométricas. Se llaman razones porque una razón es una división y las tres razones trigonométricas son divisiones entre lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas solamente se pueden utilizar en ángulos agudos de triángulos rectángulos. Para comenzar es necesario identificar los lados del triángulo. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa es única. Por otra parte, tenemos ángulos agudos. Tenemos el ángulo alfa en este caso y el lado opuesto se llama cateto. Cateto opuesto a alfa sería este lado que está acá. Y después el que me sobra, que no es ni el opuesto ni la hipotenusa, se llama adyacente. Por eso acá dice cateto adyacente a, ¿sí? Es importante tener en cuenta que un lado es opuesto o adyacente dependiendo del ángulo en el que yo lo estoy mirando. Bueno, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa se llama seno, la que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa se llama coseno y la que relaciona la tangente, la que relaciona el cateto opuesto con el adyacente se llama tangente. Bien, ¿cuándo las uso? Dice acá. Voy a usar, por ejemplo, la razón trigonométrica seno si tengo el opuesto y la hipotenusa y quiero calcular el ángulo, o si tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto y necesito calcular la hipotenusa. Tengo que tener en cuenta los datos que me pide el problema. Bien, ejemplos resueltos. Acá hay varios ejemplos que los voy a resolver para explicar cómo realizarlos. Bien, en primer lugar, en este triángulo veo que este se llama lado B, lado B porque está opuesto al vértice B, este es el lado C y este es el lado A. El lado B también es la hipotenusa de mi triángulo, como me doy cuenta porque está opuesto al ángulo recto. Hipotenusa. Está opuesto al ángulo recto. Y con respecto al ángulo de 40 grados, este acá es el adyacente, porque el C vendría a ser el opuesto al de 40 y este vendría a ser el adyacente. Entonces, si queremos arrancar calculando el lado B, podemos usar. Si quiero calcular el B, tengo que pensar una razón trigonométrica que tenga hipotenusa y que tenga cateto adyacente. Entonces, la opción que me queda es el coseno. Bien, digo, coseno del ángulo que tengo, de 40 grados, es igual cateto adyacente, que vale 6 centímetros, sobre la hipotenusa, que en este caso es el lado B. Despejo, el B está dividiendo, lo traigo para este lado multiplicando, B por coseno de 40 grados igual a 6 centímetros. Y finalmente el coseno está multiplicando, lo puedo mover para este lado dividiendo, como coseno de 40 grados. Y ahí esa cuentita me da como resultado 6,92 centímetros. Entonces de esta forma ya calculé la hipotenusa. Bien, en el caso de que yo quiera calcular el cateto opuesto teniendo el cateto adyacente, digo, bueno, tengo el cateto adyacente, necesito calcular el cateto opuesto. La razón trigonométrica que relaciona estos dos con el ángulo es la tangente. Entonces, bueno, hago la cuentita. Tangente de 40 grados es igual cateto opuesto, no sé cuánto vale, que es C, dividido cateto adyacente, que sí sé cuánto vale, 6 centímetros. Entonces, para despejar la C, directamente paso el 6 centímetros multiplicando y ahí ya puedo hacer la cuentita. Me queda 5,03 centímetros. De esta forma tengo los dos lados y para calcular este ángulo acá, A, puedo hacer 90 grados menos 40 grados.
y ahí me queda 50 grados. Eso es lo que vale el ángulo A. No hay que perder de vista que estos dos ángulos, los dos ángulos agudos, son complementarios, es decir, que entre los dos suman 90 grados. Bien, vamos a mirar este ejemplo. En este caso, bueno, este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. La hipotenusa es el 12. Voy a poner acá hipotenusa. Y no tengo ningún ángulo. Para poder calcular el lado C, podría utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces digo, hipotenusa al cuadrado sería 12 centímetros al cuadrado es igual a 7 centímetros al cuadrado más C al cuadrado. Me queda 144 centímetros cuadrados. Este está sumando directamente, lo puedo pasar como 49 centímetros cuadrados igual a C al cuadrado. 144 menos 49 es 95 centímetros cuadrados. Aplico raíz cuadrada y me queda aproximadamente 9,74 centímetros. De esta forma ya tengo los tres lados. Bien, ahora para calcular, por ejemplo, el ángulo C o el ángulo A. El ángulo A. Tengo el 7, que con respecto al ángulo A es el cateto opuesto, y este vendría a ser el cateto adyacente. Entonces puedo decir, seno del ángulo A es igual a cateto opuesto, 7 centímetros, sobre hipotenusa, 12 centímetros. Acá se simplifica y para calcular un ángulo se utiliza la función inversa al seno, que sería arcoseno. Entonces me queda seno a la menos 1 de 7 doceavos. Y ese resultado no me tengo que olvidar de pasarlo a grados. Me queda 35 grados, 41 minutos, 7,2 segundos. Y ahora, una vez que tengo un ángulo, para sacar el otro es fácil, decimos 90, el ángulo C es igual a 90 grados, menos el resultado que obtuve recién, 35 grados, 41 minutos, 7,2 segundos. Entonces, el ángulo C me queda de 54 grados, 18 minutos y 52,8 segundos. De esta forma resolví el triángulo. Bien, este ejemplo es un poquito más complejo, si se podría decir. Tenemos que calcular el lado X y el lado Y. Primero vamos a arrancar con el X, que está medianamente accesible. En este triángulo acá, yo tengo que el 10 centímetros vendría a ser la hipotenusa del triángulo y el X vendría a ser el cateto adyacente al ángulo. Entonces, ¿qué relación? Cateto adyacente e hipotenusa, coseno. Bien, entonces digo, coseno de 48 grados es igual cateto adyacente, X, dividido hipotenusa, 10 centímetros. Entonces, para calcular X, hago 10 centímetros por coseno de 48 grados. Entonces, obtengo que X vale 6,69 centímetros. Bien, en el otro triángulo solamente tengo un ángulo, no tengo ninguna de las medidas. Entonces es necesario obtener alguna de las medidas. Volviendo al triángulo ADC, a este acá, yo tengo dos lados, puedo calcular el tercero utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a hacer hipotenusa al cuadrado, que sería 10 centímetros al cuadrado, es igual a 6,69 centímetros, que es el que encontré recién,
más la hipotenusa, que sería d al cuadrado. Entonces me queda 100 centímetros cuadrados menos, directamente ya lo paso, 44,75 centímetros cuadrados es igual a d al cuadrado. Bueno, esta resta me queda 55,2439 centímetros cuadrados. Aplico raíz cuadrada para que me quede la d solita y obtengo que d es 7,43 centímetros. Bien, d es este pedacito acá. Entonces, en el otro triángulo que yo tengo que calcular y, tengo la hipotenusa del triángulo, que sería d, y tengo el cateto opuesto al ángulo de 36 grados. Entonces, para calcular y, digo que el seno de 36 grados es igual al cateto opuesto, que es i, dividido la hipotenusa, que es 7,43 centímetros. Para despejar i, directamente paso el 7,43 centímetros multiplicando al seno de 36 grados y obtengo que el valor de i es 4,36 centímetros. Y ahí queda resuelto. O sea, en este triángulo justamente me pide calcular x e y nomás, no me pide resolver el triángulo. Bueno, en este ejercicio vamos a encontrar el valor de x, de y y de z. Para eso voy a hacer un dibujo un poquito más grande de este triángulo para poder marcar bien los ángulos. Bien, yo sé que este ángulo es recto y yo sé que el ángulo C vale 118 grados. Lo que me sirve para sacar el ángulo que está acá. ¿Cómo lo hago? Hago 180 menos 118 y me da como resultado 62 grados. ¿De qué me sirve ese 62? Bueno, porque si yo pienso en este triángulo solamente, puedo decir que si yo hago 90 menos esos 62 grados, me da como resultado este acá, que vale 28. Además, teniendo en cuenta de que este completo vale 50, para calcular este que me falta acá, hago 50 menos 28 y me da 22 grados. Y finalmente, para calcular este angulito acá, hago 90 menos 50, entonces me queda 40 grados. Y ahí tengo todos los ángulos. Este es x, este es y, este pedacito es z y este pedacito vale 6 centímetros. Bien, ahora nos vamos a enfocar en el triangulito amarillo para poder calcular el valor de x. Porque si yo miro desde el ángulo de 28 grados, el 6 centímetros vendría a ser el cateto opuesto, la x es el cateto adyacente y la hipotenusa vendría a ser AC. Bien, entonces voy a decir, tangente de 28 grados es igual al cateto opuesto, 6 centímetros, sobre el cateto adyacente, que vendría a ser x. Entonces, para dejar la x solita, está dividiendo, la paso multiplicando, me queda de esta forma y luego paso el tangente dividiendo. Dividido tangente de 28 grados. Entonces el valor de x me queda 11,28 centímetros. Bien. 11,28 centímetros. Ese 11,28 me va a servir para sacar el valor de y también, porque entonces puedo usar el triángulo grande, o sea el original, que vendría a ser este, porque tengo el cateto adyacente, el ángulo de 50, puedo usar, y la hipotenusa, que vendría a ser i. Entonces puedo decir coseno de 50 grados igual al cateto adyacente, que es 11,28 centímetros, dividido la hipotenusa, que en este caso es i. Despejo de la misma forma que recién, y por coseno de 50 igual a 11,28 centímetros.
y igual 11,28 centímetros sobre coseno de 50 grados. Y ahí obtengo que y es 17,54 centímetros. Finalmente, para sacar el valor de z, puedo usar el teorema de Pitágoras para relacionar los tres lados completos y luego al resultado le tengo que restar el pedacito que es 6, porque si yo obtengo este lado le tengo que restar 6 para obtener lo que vale z. Entonces me queda, usando los dos resultados anteriores, hipotenusa al cuadrado sería 17,54 centímetros al cuadrado es igual a 11,28 centímetros al cuadrado más, voy a poner, ese lado se llama A al cuadrado. Entonces me queda, resolviendo completo, digamos, me queda de este lado 180,41 centímetros cuadrados, resolviendo y pasando, me queda que A vale 13,43 centímetros. Entonces, para calcular el valor de z, digo 13,43 centímetros menos 6 centímetros. Me queda que es 7,43 centímetros. Y ahí encontré todo lo que me pedía.